se pronuncia ante la actual crisis educativa que atraviesa nuestro país desde el 12 de marzo hasta la fecha. El gobierno transitorio ha demostrado la incapacidad de dirigir y proyectar un plan de emergencia educativa con la participación de las y los actores principales como son los padres de familia, los maestros y trabajadores en educación urbana y rural de Bolivia, donde se pueda y deba garantizar la educación fiscal única y gratuita a nivel nacional y respetar lo que establece el artículo 77, parágrafo primero de la Constitución Política del Estado, que a la letra dice: la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado. El Decreto Supremo número 4260, promulgado el 6 de junio del presente año, atenta contra la educación pública y gratuita, porque no brinda los medios ni accesos gratuitos a la educación virtual, como debería suceder actualmente, siendo que el Estado tiene su obligación suprema y responsabilidad financiera. Al contrario, vemos cómo se pretende mercantilizar la educación y cargar en espaldas de los padres y madres de familia, de las ciudades y del campo, esta carga económica que mermará día a día su economía, que hoy se ve empobrecida. Asimismo, las medidas improvisadas y unilaterales asumidas por el Ministerio de Educación o por el Ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, a más de ser una solución, están agravando la desigualdad y han cerrado el acceso a la educación a una gran mayoría de la población, entre ellos sectores sociales populares y especialmente los más empobrecidos, que han sufrido un perjuicio económico de varios meses y que hoy genera riesgos en la educación, la formación y el futuro de nuestras hijas e hijos, que deberían ser lo más importante para un Estado, ya que ellos son el futuro de una nación. Por otro lado, continúan los despidos a los trabajadores en el sector educativo, sin importar la emergencia sanitaria, y dejando en el abandono a cientos de trabajadores y por ende a sus familias, que lloran por ver el sufrimiento de los hoy despedidos y desprotegidos por el Estado. En este sentido, y siendo responsables de la crisis que vivimos en la educación boliviana, exigimos la inmediata abrogación del Decreto Supremo 4260 por ser inconstitucional y atentar contra la educación pública y gratuita en el país y no adecuarse a la realidad del pueblo boliviano. También exigimos que el Estado garantice el acceso gratuito a Internet a los estudiantes y maestros del país en todo el sistema educativo primario, secundario y en las universidades públicas de Bolivia. Asimismo, exigimos la inmediata reincorporación de los trabajadores despedidos por el Ministerio de Educación en plena crisis sanitaria, entre paréntesis, pandemia. Por tanto, la Central Obrera Boliviana, en coordinación con los sectores afectados que hoy se encuentran en conflicto y en movilización y hacen conocer a este ente nacional sus demandas, exige el inmediato cambio del actual ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas. ¡Viva la educación gratuita, urbana y rural del país! ¡Viva! ¡Que viva la Central Obrera Boliviana! ¡Viva! La Paz, 1 de julio de 2020. Compañero. Bien, gracias a los compañeros de la prensa. En este momento, el magisterio rural del país se encuentra movilizado, exigiendo primero la abrogación del Decreto Supremo 4260, que está siendo impuesta por el señor Víctor Hugo Cárdenas. Este Decreto Supremo va a llevar a privatizar la educación en nuestro país, porque quiere imponer una educación dando la carga económica, dando la responsabilidad plena en la adquisición de equipos tecnológicos, en la compra de megas a nuestros padres y madres de familia, que vemos que en esta coyuntura, en esta pandemia, están apenas sobreviviendo y consiguiendo el pan del día. Por ese motivo es que se está impulsando la mercantilización de la educación a partir de este decreto funesto, como es la 4260, y que para el magisterio rural en su conjunto ha nacido muerta, igual
que la 1565 cuando era vicepresidente el señor Víctor Hugo Cárdenas. Además, que da toda la responsabilidad plena a los maestros y maestras a los que puedan elegir una modalidad de atención y que pues a partir de ahí sean responsables de lo que pueda ocurrir en nuestras unidades educativas, en nuestras comunidades, en la que en este momento por la pandemia del coronavirus estamos viviendo. Por eso y otros aspectos que este decreto supremo atenta a la educación fiscal pública y gratuita, sin discriminación y exclusión, el Magisterio Rural Boliviano, en coordinación, después de haber firmado el Pacto de Unidad con la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, con la Junta Nacional de Padres de Familia a nivel nacional, con la Confederación de Estudiantes en Formación de Maestros de Bolivia. A esto el día de ayer se han sumado el Consejo Educativo de Pueblos Originarios de Bolivia, pues no vamos a escatimar esfuerzo alguno hasta que se abrogue este maldito decreto como es la 4260. Asimismo, exigimos la destitución inmediata del ministro de Educación porque ha demostrado en este tiempo que está total incapacidad, de la misma forma irresponsabilidad con el pueblo boliviano, al no poder incorporar políticas de Estado para poder sobrellevar la educación en este tiempo de pandemia. Además de no poder tener la capacidad de concertar nuestra propuesta como Magisterio Rural Boliviano, que lo hemos presentado en el mes de mayo, ni siquiera nos han querido decepcionar en ventanilla del Ministerio de Educación. Tenemos ya nuestra metodología y está preparada también nuestros documentos, nuestro material de apoyo para niveles y años de escolaridad. En ese sentido, el Magisterio Rural Boliviano, conjuntamente, este pacto de unidad en defensa de una educación fiscal pública, gratuita, sin discriminación ni exclusión, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. El día de hoy estamos cumpliendo el 16º día de la huelga de hambre y no vamos a descansar, vuelvo a reiterar, hasta que se abrogue este decreto supremo y se destituya al ministro Cárdenas. ¡Que viva la educación fiscal pública y gratuita! ¡Viva! ¡Por una educación para todos! ¡Para Bolivia! ¡Viva! Soy el profesor Marcelo Cerrudo, secretario de Conflictos de la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia. Compañeros de la prensa, lamentablemente una actitud de soberbia del actual ministro de Educación que ha hecho caso omiso a la propuesta del Magisterio Rural y Urbano. Hoy tenemos ya en conflictos, en medidas extremas, no solamente compañeros o hermanos del sector educativo, se han sumado los padres de familia de la ciudad del Alto. Tenemos más de 20 piquetes de huelga a nivel nacional por la incapacidad de poder responder y darle solución al conflicto a través de este ministro Víctor Hugo Cárdenas. Los trabajadores y el pueblo boliviano tienen que conocer. Vamos a pedir a toda la población que se sume. Lo que se está peleando es tener una educación gratuita a nivel nacional. No vamos a aceptar imposiciones de este gobierno. Quieren mercantilizar la educación, quieren privatizar la educación. Cuando hay una propuesta de fondo que ha hecho conocer el magisterio a nivel nacional, una propuesta donde se requieren las condiciones para poder asistir seguramente a las clases como corresponde. No estamos en contra de la educación virtual. Entendemos perfectamente que la salud es primero, pero también se tiene que dar las condiciones. Mientras no existen esas condiciones, los trabajadores, los padres de familia, vamos a exigir la abrogación de este decreto 4260 y asimismo la destitución de este ministro por no querer atender y resolver los problemas del sector educativo a nivel nacional. Los trabajadores, los padres de familia, nos declaramos en estado de emergencia hasta hacer respetar nuestro derecho constitucional a la educación. Y asimismo, también seguramente se van a ir sumando muchos sectores, afiliados y no afiliados, sectores populares, porque esto es un problema común de todos los bolivianos. Hay hijos que están estudiando en las escuelas, en las universidades,
pero asimismo también tenemos hijos que están ejerciendo hoy como profesores. No solamente es el tema educativo, sino que también hay despidos. Hay despidos a nivel nacional en el sector de magisterio, tanto urbano como rural. Asimismo hay despidos en la formación de escuelas normalistas a nivel nacional. Por eso es que nos declaramos en estado de emergencia a través de esta intermatriz. La próxima semana estamos convocando un ampliado nacional ya para seguramente aglutinar todos los conflictos que existen en el país y así poder tomar las decisiones a nivel nacional y ver cuál va a ser la acción de lucha en defensa de la salud, en defensa de la educación gratuita. Muchas gracias.